Muy buenas, profesor, muy buenas a todos los que estén viendo este video. Mi nombre es Jeremiah Arce y a continuación voy a presentar el trabajo número 3 de Arquitectura de Comunicaciones Industriales. Bien, el trabajo número 3 consistía en realizar un circuito de un total de 8 redes. Este circuito entonces consta de los siguientes componentes: un router 2911, un switch 2960 y lo que vienen siendo nuestros computadores o nuestros dispositivos, ¿cierto? Los que vamos a comunicar entre sí. En este caso nuestros equipos. Entonces, ¿en qué consiste este circuito? Básicamente en que yo pueda comunicar el equipo, en este caso que yo tengo en el segmento de la red de la dirección IP 192.168.1 hacia lo que viene siendo el equipo que tenga el segmento número 8, ¿cierto? Y así, bueno, con todas las redes que nosotros vemos aquí. Bien. Entonces yo voy a realizar el paso a paso de cómo podríamos realizar esta red y que funcione de forma óptima. Para yo realizar esto, preparé acá un documento en el cual voy a explicar, por así decirlo, paso a paso de cómo se debería realizar lo que viene siendo el conexionado y las configuraciones. Bien, primero lógicamente empezaríamos seleccionando todos nuestros componentes y empezaríamos con lo que viene siendo el conexionado. Para yo realizar el conexionado tengo que usar este cable que vendría siendo un cable Ethernet. En vez de realizarlo de forma automática, ya que con el cable Ethernet yo puedo elegir hacia qué puerto estoy mandando, por así decirlo, nuestro equipo. Bien, entonces, en este caso nosotros tendríamos nuestro switch de la red número 1 aquí. Y lo que yo recomiendo es empezar desde el PC hacia arriba. En este caso, yo elijo nuestro cable Ethernet y lo seleccionamos en esa pantalla lo que viene siendo el Fast Ethernet y lo llevamos hacia el switch. Y lo conectamos en cualquiera de de las conexiones que estén disponibles. En este caso son 24. ¿Bien? Y ahí tendríamos hecha la primera conexión, ¿no es cierto? Lo mismo aquí. La llevamos hasta acá y así sucesivamente. Si se puede dar cuenta, yo ya tengo avanzado, por así decirlo, entre comillas, gran parte del circuito acá. Básicamente sería para ahorrar tiempo. Y básicamente sería como para explicar y no tener que estar desarmando el ejercicio que yo ya hice, ¿no es cierto? Y así estaría realizado, ¿cierto? Ahora, el tema de lo que es conexionado, hasta esta parte del primer router, en las primeras dos redes se haría con el mismo tipo de cable, ¿no es cierto? Y ahora yo procedería a hacer lo que viene siendo la configuración. La configuración, para empezar, nosotros tendríamos que empezar a asignar las direcciones IP a cada uno de nuestros equipos que tengamos en pantalla. En este caso, si nos damos cuenta, esta primera red vendría siendo la .1.1, ¿no es cierto? Y yo asigné a este equipo lo que viene siendo la dirección .1.100. Y la máscara de subred obviamente se pondría de manera automática, ¿no es cierto? Y en este caso es importante configurar lo que viene siendo el gateway. El gateway, si nosotros no lo tenemos configurado con la dirección IP que nosotros vayamos a utilizar, nuestro equipo en este caso no podrá hacer la comunicación entre el equipo y el router que tengamos nosotros ocupando. Bien, y esto sucesivamente con todos los PCs que yo tenga disponibles. Acá si nos podemos ver en la dirección IP del segmento número 2 con su respectivo gateway y así. Bien, una vez realizado todo esto, yo lo que tengo que hacer vendría siendo la conexión desde lo que viene siendo nuestro switch hacia nuestro router. Para hacer esa conexión también utilizaríamos el mismo tipo de cable que es el cable Ethernet. Y lo llevaríamos desde en este caso yo recomiendo hacerlo, por ejemplo, lo voy a mostrar aquí, desde el router hacia el switch. ¿Por qué razón? Básicamente sería porque así nosotros sabemos en qué puerto lo estaríamos conectando. Esto es importante porque más adelante vamos a saber configurar lo que viene siendo la dirección IP del router. Yo se lo voy a explicar un poco más tarde. ¿Bien? Entonces, si nos fijamos bien, ahí asignamos hacia la entrada que era el 00 y aquí tengo la entrada del 01. ¿Bien? Y lo tengo conectado entonces con los respectivos switches. Ahora,
si nos damos cuenta, nuestra red, por así decirlo, o este tipo de conexión no está tirando ningún tipo de información desde el switch hacia el router y viceversa, ¿no es cierto? Eso es por lo que expliqué recién, de empezar a configurar las direcciones IP. Bueno, en este caso yo ya tengo configurada la que viene siendo la IP de este segmento, por así decirlo. Y básicamente lo que tendríamos que hacer sería poner la dirección IP, la máscara de subred se pone sola, como siempre, y de forma manual tendríamos que prender el puerto. Y si nosotros prendemos el puerto, ahí estaría empezando a tirar la conexión. Lo mismo con el otro, que sería el 01, que lo conecté acá si se recuerdan bien. Y bueno, ponemos su dirección IP, su máscara de subred y lo prendemos. Entonces básicamente yo tengo ese mismo conexionado, yo lo tendría aquí. ¿Ya? Hice lo mismo, solamente que ahorré un poco más de tiempo. Y ahora viene lo importante, que sería realizar la conexión para que yo pueda comunicar esta red con esta red de aquí, ¿no es cierto? Para eso, nosotros tendríamos que comunicar nuestro router. Y para eso no podríamos hacerlo, obviamente, con el mismo cable Ethernet, sino que tendríamos que usar un crossover. El crossover, por ejemplo, yo lo tiro desde el Gigabyte Ethernet 02, que es el único que tengo disponible en este router, hacia, en este caso, por ejemplo, el 00, ¿bien? De eso tendríamos que acordarnos más tarde de cuáles son para poder configurar también lo que viene siendo la IP. ¿Vale? Ahora, lo mismo aquí. Listo. Ya tendríamos la conexión. Y de nuevo lo mismo, nos está tirando y eso es porque tenemos que configurar las direcciones IP. En este caso, si yo quiero configurar la dirección IP para que haya comunicación entre estos tipos de router, debería ser lo mismo que hicimos con los conexionados de los switches, pero en este caso es a los routers, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo dije que el 00 iba hacia el router este, ¿cierto? Y en este caso yo le asigno una dirección IP, que no necesariamente tiene que ser estas dos de acá, porque estas ya las tengo ocupadas, que vendría siendo la del segmento 1, la del segmento 2. En este caso acá tendríamos las del segmento 3 y las del segmento 4. Y digamos que vamos a usar entonces la del segmento 5 acá, ¿cierto? 5.2. En este caso es importante poner que esta sea la punto 2. ¿Por qué? Porque yo a este mismo router también le voy a asignar que sea la 192 con el 168.5, pero a este le voy a asignar el 1. Yo necesito asignarle el 2 a este para que así pueda yo hacer las comunicaciones. Bien, eso lo vamos a explicar un poco más en detalle más adelante. Entonces prendemos este y bueno, si nos damos cuenta no ha prendido, no ha tirado ningún tipo de comunicación. Eso es porque no lo hemos configurado desde este router. Bien. Ahora lo mismo acá con esta red. Vamos a asignarle un tipo de red, que en este caso sería la .6 con el segmento 6, y terminaríamos con el 2 como explicamos recientemente. Y lo prendemos. Bien, ahora debo hacer lo mismo en estos dos routers respectivamente. Y como mencioné recién, ahora tendríamos que asignar la dirección IP, que en este caso tendría el mismo segmento, pero en este caso sí estaríamos utilizando con la terminación 1, porque así yo puedo hacer la conexión respectiva. Perdón, me equivoqué. 192.168.5.1, ¿no es cierto? Y ahí estaría asignado. Lo prendo y como podemos ver está haciendo bien su comunicación. Lo mismo con este router. 192.168.6.1, ¿no es cierto? Y lo prendemos. Ya, y ahí estaría conectado. Entonces nosotros pensaríamos que normalmente ya estaría lista nuestra conexión y podríamos, no sé, hacer el ping desde este PC hacia lo que viene siendo el, no sé, pues digamos, el que está en el punto 3, ¿no es cierto? Vamos a probar. 168.3.100. Ya, y si nos damos cuenta no está haciendo la conexión. ¿Esto a qué se debe? A que nosotros tendremos entonces ahora que asignar lo que vienen siendo los RIP. ¿Qué es lo que son los RIP? En este caso los RIP es el protocolo de información de enrutamiento. Los RIP, ¿en qué consisten? En que yo tengo que venir al router y decirle, por así decirlo, las redes que yo estoy ocupando. Bien, en este caso nosotros le dijimos a este router que estaría ocupando la 192.168.1.1 y la añadimos. Se añade con un 0, pero eso no importa.
Tenemos que hacer lo mismo con el resto. 192.168.2.1, ¿no es cierto? Ahí estaría. 192.168. En este caso era la 5.1. Bien, la asignamos. Y ahí estaría configurado el RIP de este router. Bien. Y voy a hacer una pequeña pausa para continuar con el resto. Bien, entonces prosiguiendo, ya tengo configurado los RIP en los dos routers. Pero entonces, ahora lo que yo tengo que hacer sería configurar el RIP en este router de aquí arriba. Aquí yo empezaría a explicar lo que viene siendo porque yo le asigné a este router el dominio del punto 2, ¿cierto? El 192 con el segmento 5 y el 6, pero con el 2. En este caso sería porque yo debería añadir el RIP con ese tipo de dominio, por así decirlo. 5.2 a los RIP. Aunque se agregue con un 0, no importa. Él me está guardando la información con el punto 2 que yo mencioné anteriormente. Y ahí ya tendríamos configurados los RIP en cada uno de los routers. Bien. El RIP de este router, como mencioné anteriormente, aunque yo esté en la dirección IP con el segmento 5, este se configura con el 1 y este se configuraría con el 2. Ahora, probemos. Si nosotros tenemos nuestra conexión bien, en este caso si yo hago el ping desde este mismo PC hacia el, por ejemplo, lo que probamos recién, ¿no es cierto? Hacia el 3. Bien, ahí estaría, por así decirlo, haciendo nuestra conexión. Generalmente el primero no lo tira, pero esto es normal. Nos tiraría ya después al tercer intento y bueno, se perdió un paquete, pero en este caso como ya hizo la conexión con ese equipo, ya no perdería ningún paquete. Si nos fijamos bien aquí, ahí están los 4 paquetes enviados, ¿vale? Entonces, esto una vez realizado de manera bien hecha, podríamos realizarlo con las otras 2 redes que faltarían. Y realizarlo con el router, por así decirlo, entre comillas, como el router maestro o el router que manda todo, ¿no es cierto? El router que está por el que pasan las 8 redes que yo tengo. Vale. Entonces, en el caso de mi ejercicio, yo como lo tengo bien realizado, si nos damos cuenta en los RIP de este, yo también tengo puestas las redes y todo pasa por este router. Es decir, la información viene desde aquí y pasa hacia allá y así sucesivamente. Si nosotros lo probamos, por ejemplo, yo le hago un ping desde la 100 hasta la, por ejemplo, no sé, la 5.100. Lo típico, la primera no me tira, la primera se cae, pero ya después las otras 3 me las tiraría bien. Ahí se puede ver, está haciendo la conexión y recibió 3 paquetes y perdió uno como lo típico. Lo mismo, en este router de acá yo también tendría que asignarle las direcciones IP como para los RIP, como expliqué recientemente, y en este caso también yo lo estaría asignando con el número 2. Y bueno, eso sería toda la conexión. Muchas gracias por ver mi video y espero que se haya entendido.